Y bien, muy buenas noches. Aquí nos encontramos en otro mano a mano, tradicional ya de los días miércoles. Y tenemos la dicha que la gente nos pregunte quién viene hoy, qué bueno lo del miércoles pasado. Entonces, poquito a poco vamos haciendo camino con este mano a mano que pretende ahondar en la personalidad, valga la redundancia, de algunas personalidades de nuestra ciudad. Y quien nos acompaña en el día de hoy llegó hace 47 años aproximadamente a nuestra ciudad, pero yo creo que si hoy le preguntamos va a decir que es de Monte. Armó una familia tradicional, podría decirse que hoy es una familia tradicional, pero es una hermosa familia que llevó adelante con un gran compañero, como llevó adelante con mucho tesón su carrera profesional e hizo crecer una institución que es ejemplo no solo en Monte, sino en la zona. Y aprovechamos a tener una mujer con nosotros hoy como homenaje a que mañana es el Día de la Mujer, y no podía ser de otra manera que tuviéramos una gran mujer con nosotros, María del Carmen Botaro de Villar. ¿Cómo está, Marieta? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta posibilidad. Bien, bueno, ahí en lo previo preguntaba cómo se llamaba Marieta, ¿no? Porque bueno, y yo creo que mucha gente en este momento dijo, mirá, se llamaba María del Carmen, ¿no? O se llama Exacto. María del Carmen porque el Marieta, como me dijo usted ahí, el sobrenombre tapó al nombre, ¿no? Exacto, mi nombre es María del Carmen, pero desde muy chica una tía fue la que me bautizó como Marieta y ahí quedó ese nombre que quizá por ser más corto, o no sé, o gustó, Claro. Y bueno, me transformé en realidad en Marieta Botaro. Pero cuando ya llegué a Monte fue la transformación en Marieta Villar, Sí, sí, que es como me sí, conocen, porque ¿no? ya ni siquiera la gente le pone el D, ¿no? Es Marieta Villar. Marieta Sí, Villar, y bueno, y yo ya lo tengo No aclara. tan asumido, no, solamente en algunas disposiciones especiales y oficiales tengo que aclarar, porque si me buscan, evidentemente no existo como Marieta Villar, pero lo llevo con mucha alegría. Casi que se podría decir que es un nombre artístico. Marieta, y un poco llama la atención cuando alguien dice María del Carmen, seguramente es un familiar, ¿no? Sí, O un amigo por de la supuesto. infancia. Sí, fundamentalmente familiares, porque también los amigos siempre están con Marieta. ¿En el colegio era Marieta? ¿O en el colegio al principio seguramente María del Carmen y después? En los primeros años, en la primaria, jardín y primaria, pero ya después me transformé en Marieta y así quedé, ¿no? Claro, porque algún compañero que va a casa y escucha cómo te llaman en casa, ¿no? O porque mamá por ahí dijo. Sí. Entonces, Los también... abuelos y los padres. Y mi abuelo materno muchas veces Carmencita, Ajá. porque mi mamá era Carmen también, entonces la diferenciación entre su hija y la nieta era Carmencita. Claro. Pero es una pena, pero uno va perdiendo el nombre real en el que habrán pensado los padres durante tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Yo también preguntaba porque el apellido, bueno, es común a una familia tradicional de Monte como es la familia Botaro, pero no tienen parentesco si no se ponen a estudiar el árbol genealógico, ¿no? Exactamente, pertenecemos a otras líneas, se escribe igual, con 2T y demás, pero no, toda mi línea, por la parte paterna, ya evidentemente no hemos tenido conexiones, pero época en que llegaban los abuelos hace tanto tiempo y quizá se iban reubicando en la Argentina, época de pocas comunicaciones y no sabemos. El papá de Noni siempre me decía tenemos que analizar porque quizá seamos parientes, pero nunca lo hicimos. ¿Oriundos de? Yo soy de Maipú. Yo nací en Maipú y después parte de mi infancia la pasé en General Guido, Claro. donde hice... Cerca de Maipú, ¿sí? Sí, a 20 kilómetros, claro. Donde hice
mi escuela primaria. En realidad terminé mi escuela primaria en General Guido y después regresé a Maipú, donde hice mi secundario en la Escuela Normal Nacional. ¿Y el magisterio o el estudio terciario? No, una vez que yo terminé y me recibí de maestra, trabajé durante un año y mi deseo era continuar estudiando. Había perdido lamentablemente a mi papá a los 16 años, lo que se hacía en esa época muy difícil continuar estudiando. Me trabajé durante un año de maestra, hacía suplencias, fui también cajera de una casa de ventas de artículos de construcción y preparé alumnos particulares. Y tuve la suerte, porque siempre en la vida tenemos que tener una estrellita, de que veo en un diario de Maipú que se llamaba La Voz, que lo compraban en casa de mis abuelos, un artículo muy chiquitito donde decía que la Sociedad Rural de Maipú otorgaba una beca para estudiar agronomía en Balcarce. Y allí fue donde me anoté, presenté todo, estudié y bueno, fuimos varios los que nos presentamos a la beca y tuve la suerte de ser elegida. Así que ahí partí para Balcarce a estudiar en el INTA y me recibí de ingeniera agrónoma. Marieta, una familia, bueno, relacionada con el campo, por eso es lo de agronomía, o una vocación particular. No, siempre me gustó toda la parte biológica. Sí, mi abuelo tenía campo, mi abuelo materno, que es el abuelo que conocí, porque los otros fallecieron siendo mi papá muy chiquito, el papá cuando él tenía 1 año y la mamá de 16. Así que por eso muchas veces la historia familiar hacia arriba es como que se va perdiendo, claro, ¿no? Yo al perderlo a los 16 también, cuando uno comienza a darse cuenta y quiere conocer cosas, ya no tenés el referente. Y estaban relacionados con el campo, viví toda mi vida entre Maipú y General Guido, que son pueblos de campo, y ahí es donde desperté mi vocación, y la verdad que feliz de haberlo hecho, y en un lugar de mucha exigencia como es el INTA de Balcarce. Marieta, una juventud, una adolescencia complicada, porque bueno, al faltar el jefe de la familia, de pronto tuvieron que interactuar los abuelos, los tíos. No fue sencillo para mamá, ¿no? No, pero mi mamá era y fue hasta que la perdí hace 5 años, un eje fundamental. A veces uno se pregunta cómo fue capaz de sobrellevar todo. Claro. El abuelo, por supuesto, también se transformó un poco en el padre, ¿no? Y tuve la gran suerte de tener una familia muy, muy, muy unida, donde el afecto no faltó nunca. Entonces yo considero que eso hizo que superáramos tanto dolor. ¿Hermanos, Marieta? Una hermana que también lamentablemente la perdí en un accidente cuando tenía 27 años. Yo estaba embarazada, ya viviendo en Monte, estaba embarazada de nuestro segundo hijo, de Cristian. Fue terrible porque eso significó cerrar la casa de Maipú y traérmela a mi mamá conmigo. Entonces ahí todos esos golpes es como que te desestabilizan en un momento, pero yo tengo mucha fe y creo que ellos también manejan mis hilos. Seguramente. Balcarce, recibida en el INTA de Balcarce, y estoy tratando de dar la vuelta a ver cómo llega María del Carmen Botaro o Marieta a Monte. ¿Y cómo conoce a ese maravilloso hombre que seguramente anduvo con la música por allá, no? Por supuesto. En realidad, Abel es nacido en Monte. Su papá tuvo la farmacia durante mucho tiempo, donde hoy está la panadería El Sol. Claro. Teniendo Abel 5 años, parten a un pueblo que está al lado de Maipú, que se llama La Verdem. Hace su secundario, también magisterio, en Maipú. Ahí tenemos 3 años de diferencia, así que yo lo veía a Abel como muy mayor, siempre con la música, porque en realidad Abel comenzó a tocar a los 10 años, de pantalón corto, lo llevaban a acompañar a las orquestas de los pueblos,
Y después con la música de la época. ¿Pero ya de ahí se conocían entonces? Nos conocíamos como compañeros, pero en realidad nos hicimos de novio cuando él ya hacía años que había terminado su secundario y yo había terminado mi primer año en la facultad en Balcarce. Ahí nos hicimos de novio y a los 8 meses de ponernos de novio, los padres de Abel deciden regresar a Monte. No, qué golpe duro, porque claro, ya estaba instalada la relación, se habían conocido de chicos, había ido madurando la amistad que después termina siendo un noviazgo, y nada menos que en aquellos tiempos venirse a 400 casi kilómetros, ¿no? Que Sí. debe haber más o menos por ahí. Y sin tener nada directo, ¿no? Porque en algunas oportunidades cuando pude venir a Monte, que lógicamente era acompañada siempre por una amiga, Sí, más vale. hacíamos Buenos Aires y de Buenos Aires Monte, Darle ¿no? una vuelta bárbara. Pero bueno, así estuvimos de novio durante 5 años. Si nos escucha algún jovencito que no conocen aquellas historias, ¿no? Dicen, ¿y cómo? ¿Y los celulares? ¿No? Porque no había nada. ni teléfono. Ni teléfono, eran cartas. Cartas, claro. Y nos veíamos una vez al mes, un fin de semana, porque él durante mucho tiempo estuvo en la farmacia con los padres, así que tenía que coincidir que tuviera un fin de semana libre y que yo no tuviese parciales o finales un lunes, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, pero gracias a Dios lo supimos llevar y llegamos a nuestro casamiento. Y ¿Cuánto fue ese lapso? 5 años. Claro, porque faltaba toda la universidad, y bueno, y había que hacerla ya, porque además específico, en aquel momento se hacía en Balcarce y no en muchos más lugares, ¿no? No, y además era muy, muy especial Balcarce, como sigue siéndolo, por el hecho de que nosotros de pronto no tuvimos el profesor catedrático, lo que teníamos era el investigador que estaba en el INTA. Y sí, yo mi carrera la inicié y la terminé ahí, fueron 5 años y 1 año de tesis. Y bueno, y cuando terminé se dio la posibilidad, Abel ya trabajaba en el Banco Nación, de que me invitasen si quería formar parte de la Escuela Agropecuaria. No conocía a nadie en Monte, solamente amigos a través de los amigos que había hecho Abel en ese periodo desde que se vino a instalar a Monte. Y bueno, y ahí se inicia mi historia en Monte. Eso hace 47 años. El 1 de febrero se cumplieron mis 47 años de vida en Monte, así que si hoy me preguntan, uno nunca puede dejar de decir soy de Maipú, porque lo tenés dentro. El corazoncito está allá. Pero ya soy de Monte. Sí, tengo mucho más años en Monte que los que dejé en Maipú. Sí, además... Recuerdos, afectos están, pero ya si yo fuera a vivir en este momento a Maipú me tengo que reinstalar. Ya no conozco la gente, quedan mis amigos nada más. Y ni siquiera van periódicamente porque... ya al haber venido el resto de la familia para acá, en este caso sí, mamá. Y nuestra familia es muy cortita, claro, porque Abel también perdió sus padres jóvenes, así que la familia estaba conformada por nuestra pareja, nuestros hijos, mi mamá y la dicha de tener nietos ahora. Marieta, ¿cuándo la invitan a formar parte de la Escuela Agropecuaria? La escuela estaba en pañales, ¿no? Yo la tomé tenía 3 años de vida, ¿no? Porque otra cosa que de pronto, además de lo del nombre de María del Carmen, cosa que la gente no sabe o cree al revés, que Marieta es un poco fundadora de la Escuela Agropecuaria. Si uno pregunta, yo desde que me acuerdo, Marieta está en la Escuela Agropecuaria. Que de hecho la Escuela Agropecuaria arrancó compartiendo salones de la Escuela Nacional, ¿no es cierto? Tal cual. En realidad, bueno, este año la escuela cumple sus 50 años de vida. Se inició en 1968 y pasaron 3 directores antes que yo en 3 años. Bueno, fue la verdad que
coraje cuando uno tiene 25 años y dice, a mí me presionaban mucho porque querían que yo me quedase en el INTA a trabajar en Balcarce o en Pergamino como especialista, como un intermediario entre el investigador y el extensionista. Pero claro, en esa época lo que queríamos era conformar nuestro hogar, casarnos con Abel. Y ahí, bueno, fue duro, pero fue comenzar acá. Cuando yo tomé la escuela, había 20 alumnos y 12 docentes. El primer director había sido el profesor Kovacevic, después una persona que muchos la recordarán, la señora de Goicoechea. Isabel. Sí, bellísima persona. Pero ya comenzaron a exigir que fuese un ingeniero agrónomo. En el tercer año estuvo Carlos Iturralde, lo dejó y yo lo vengo a reemplazar a él. Y ahí comienzo mi historia en Monte y mi historia con el colegio. Fue la verdad que agradezco a la vida la posibilidad que tuve, agradezco a todas las personas que conocí, porque todas me dieron su apoyo. Marieta, cuando llega a Monte, ¿se instala con la familia o viene sola? No, había quedado mamá allá, con una hermana, y bueno, o sea que sola para acá. Sola en una pensión. Sí. Y que ahí conocí una maestra de nivel inicial, con la que después nos hicimos muy amigas, que es María Teresa Visconti, Mari Visconti. Sí. Con ella viví en una pensión, en lo de Don Johnston. Iba a preguntar, ¿de dónde era la pensión? De Johnston, que yo cuando me dijeron que después de una reunión importante que tuve que se hizo en la municipalidad, que yo sinceramente no conocía a nadie, ni los apellidos que después fueron tan conocidos en el Monte y en la escuela, yo llegué sin nada. Y bueno, cuando me dijeron, bueno, vamos a probar, porque no era fácil, ¿no? Tratar de dialogar con personas con experiencia, y yo muy nuevita en Monte. Pero cuando me dijeron, bien, comencemos, salimos a buscar una pensión. Claro. Y conseguí ahí en lo de Don Johnston, y siempre recuerdo que la señora me dijo, yo lo tengo que preguntar porque yo ya estoy comprometida con una maestra, a ver si quiere compartir el cuarto. Y Mari enseguida dijo que sí, y después nos transformamos en grandes amigas. ¿En qué lugar estaba? Seguramente era... A media cuadra de casa. Ajá. La esquina de Johnston es donde hoy vive Ciapina. Ah, claro. Donde tienen el negocio, sí, era nuestra habitación. Ah, o sea que se quedó definitivamente en el barrio. En el barrio. La casa actual es la casa de toda la vida. Claro, sí, sí. Fue modificada, sí, bueno, pero la base siempre fue ahí donde vivieron los padres de Abel. Claro. Así que siempre fue ese lugar, y me quedaba, como vos recién comentaste, el colegio se inicia en las dependencias del Colegio Nacional, sí, la parte antigua del Colegio Nacional. Yo lo recuerdo porque yo hacía mi primer año en el 70 y... terminé en el 79, así que 73, 74, y compartíamos, y los dos salones de adelante eran los de la Escuela Agropecuaria, y después empezaba la Escuela Nacional. Nos dividió un tabique que a veces se caía y se mezclaba, se mezclaba la hacienda. Que fue muy lindo, la verdad que fueron muy lindos años. Sí. Nos peleábamos. Nosotros, alumnos, nos peleábamos, pero bueno. Y bueno, pero eso... Y quedó el folclore, ¿no? Ese folclore quedó, sí. Que yo creo que con los años se fue derribando, ¿no? Seguro, sí. Lo que pasa que costaba mucho pensar en que un alumno que iba a la Escuela Agropecuaria tenía que trabajar la tierra. Claro. Y eso costó instalarlo. Siempre el que iba al Colegio Nacional parecía de otro nivel intelectual, sí, y de todo tipo. Pero con el tiempo, bueno, se fue caminando, costó mucho, por supuesto. Era época que se iban a buscar los alumnos a su casa. Yo iba, me acuerdo, tenía un Fiat 600, Lucas muy chiquitito, el Moisés atrás, en el asiento atrás del Fiat 600, y salimos a recorrer el área rural de Monte buscando alumnos
que quisieran hacer su carrera en la escuela agropecuaria. Así se inició en la escuela. Parece loco, ¿no? Que haya que salir a buscar los alumnos e invitarlos a que vengan a formar parte de la escuela. Pero seguramente toda nuestra charla va a ir pegada a la historia de la escuela, porque es la historia de Marieta. Pero yo no me quiero ir tan rápido a esa zona sin antes indagar un poco más en aquellos comienzos. ¿Cuándo fue el casamiento? Porque bueno, Sí. Marieta vino, se instaló acá, ya era más fácil verse, ¿no? Ya se podía noviar. Y un poco hacían de contenedores los papás de Abel, porque no era como ahora que los chicos salen solos y vienen a cualquier hora, no, había reglamento, ¿no? No, en realidad siempre nos lo pusimos nosotros. Ajá. Porque Abel perdió primero su papá, después la mamá, en diciembre del año 1970. Y yo llego acá el 1 de febrero de 1971 a hacerme cargo de la escuela y a vivir a Monté. Por eso que la vida quizá te hace madurar, te hace madurar de golpe. Bueno, me instalo en la pensión. Era época que no se compartía, así que cada cual estaba en su lugar. Siempre fuimos muy compañeros, muy amigos, muy de estar juntos, pero yo vivía ahí. Y nos casamos en septiembre de 1971, es decir, en el mismo año que me instaló acá, nos casamos en Maipú. Ah, sí, fueron a... Sí, nos casamos en Maipú, y porque en realidad estaba el resto de mi familia, que todavía había muchos, todos los hermanos de mi mamá, hermanas de mi papá, todavía era gente que vivía ahí, mi abuelo, que tenía sus 93 años, pero que tuve la dicha de que me acompañase o nos acompañase. Seguro. Mi hermana, en fin, era como que, y además costó mucho romper lo que uno dice, esa piola que nos une, ¿no? Nos unía a Maipú, porque además los grandes amigos de Abel estaban en Maipú. Claro, estaban los amigos de Abel, amigos de la infancia, porque él hizo... De la infancia, del secundario, de la música. Claro, sí, y de la música. Claro. Y de la música, porque siempre Abel lo unió en la música. Seguro. Entonces Abel era reconocido y es recordado muchísimo como excelente persona y como gran músico, ¿no? Y bueno, ahí nos casamos y ya después nos instalamos en la casa que había sido los padres de Abel. Claro. Y bueno, la ayornamos como uno quiere a esa edad. Yo tenía 25, Abel 28 años, y ahí comenzamos a caminar juntos, siempre yendo a Maipú. Hasta el 76, donde se produjo ese quiebre por la pérdida de mi hermana, y además las tías por parte de mami que vivían en Maipú, quedó una sola, 2 se fueron a Mar del Plata. Entonces era como que ya uno iba de visita, pero nos habían quedado pocos familiares y sí amigos. Pero fue algo tan grande lo que pasó con mi hermana, un shock tan grande, que Maipú no es culpable de lo que pasó, pero es llegar a Maipú, claro, y tener todos los recuerdos que se te vienen encima, ¿no? Sí, recuerdos negativos. Porque además con mi hermana éramos hermanas y éramos amigas, claro, muy compañeras. Entonces fue un shock muy importante. Se fue una confidente. Sí. Para que vos te ubiques, mi hermana fue la madrina de casamiento. Ella lo acompañó a Abel cuando entramos a la iglesia, ¿no? Entonces era todo muy unido. Pero bueno, fue llegar a Monte, comenzar, y yo creo que el trabajo, también tuve al poco tiempo una pequeña agronomía, que yo inauguré el local que hoy tiene Muchachos de Ojeda atrás de la iglesia, cuando los hizo el padre Parodi. Ah, sí. En esa esquina. Y después, ¿por qué lo tuve que dejar? Porque siempre en la profesión y en la formación de la familia, en una mujer prima la familia. Si no, directamente hay que dedicarse la familia a ocupar un segundo lugar, que no fue mi objetivo. Seguro. Y hacer la parte profesional. Yo siempre digo que la escuela a mí me permitió llevar ambas cosas.
estar cerca de mis hijos, formar una familia que es un núcleo duro, importante, y al mismo tiempo trabajar con mucha alegría. Así que cerré la agronomía y me dediqué directamente a la familia y a la escuela. Eso fue cuando se daban los primeros pasos acá, fue 75. Del 71, Lucas nació en el 73, que es el primero, y Cristian en el 76. Ahí ya por esa época se cerró la agronomía porque los chicos ocupaban cuando todo el nació tiempo. Lucas cerramos la agronomía, ¿no? También fueron momentos difíciles para una mujer y el campo. Hoy también lo sigue siendo, pero ya hay otra apertura, ¿no? Entonces, mi vocación, yo pienso que siempre fue también con la enseñanza por la parte de agro, porque cuando yo estudiaba hubiese querido ser extensionista en el INTA. Sí. Y como mujer no lo podía realizar. Por eso siempre me ofrecían el cargo de especialista. Claro. Eran otros tiempos. Otros tiempos, todo ha tenido sus momentos, ¿no? De decir cómo nos ubicamos. Pero bueno, yo creo que Monte me recibió muy bien. En la escuela he trabajado mucho, pero he sido y soy feliz. Y tengo una familia hermosa que hemos podido construir con Abel. Marieta, ¿había mucha diferencia en Maipú ciudad con Monte pueblo? Es decir, Maipú era un pueblito, era una ciudad y vino a un pueblo. ¿Hubo diferencias ahí o eran parecidos? No, en su momento cuando yo vine a Monte, Maipú era más grande que Monte. Después Monte fue creciendo y hoy te diría que está más grande que Maipú. Pero un pueblo rural, con campos muy grandes también, donde costaba salir de Maipú. Para que vos te ubiques, yo soy como mujer la primer profesional del colegio, de la Escuela Normal de Maipú, y un compañero también médico. En esa época era muy difícil salir de Maipú a estudiar porque las posibilidades eran La Plata, Buenos Aires, claro. No tenías como hoy otras ventajas, y la Universidad de Mar del Plata recién comenzaba a desarrollarse con arquitectura y alguna otra carrera. Pero era un pueblo chico, sigue siendo un pueblo chico, y cuando yo llegué a Monte, bueno, más o menos semejante, nada más que este pueblo con mucho más historia. Maipú es un pueblo mucho más joven, pensemos que tiene 130 años. ¿Y no se extrañaban en los primeros pasos acá, por ejemplo, los paisajes de aquella zona, Balcarce, que es tan pintoresco, el amanecer entre las sierras, esos campos totalmente... Sí. No, Balcarce fue hermoso, pero para mí Balcarce era estudio. Claro. Nunca me hice pie, nunca puse mis raíces en Balcarce. Balcarce era el lugar de estudio. Te digo más, que si hubiese ingresado a trabajar en el INTA, me hubiese instalado en Mar del Plata y hubiese viajado todos los días como lo hacían muchos ingenieros. ¿Por qué? No sé si quizá eso significaba un poco la separación de la familia, pero nunca pensé instalarme en Balcarce. Hermoso Balcarce, mucho frío, pero lo pasé fantástico, muchos compañeros, en realidad mis compañeros de estudio, con los cuales sigo en contacto con muchos y principalmente con mujeres, eran la mayoría de Mar del Plata, de Tandil, por supuesto de Balcarce, de Azul y algún otro que llegaba de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a ir a una pausa porque ya consumimos casi los primeros 30 minutos. Marieta me va a seguir contando de su juventud. A mí ahora me interesa saber si iban a bailar, cómo era la cosa. O sea, estando Abel acá, si ella salía a bailar allá con las amigas. Bueno, pero ahora seguramente nos va a meter un poquito más en su vida luego de la pausa. Llévelo, señor director, pero venga prontito porque tenemos mucho que conversar.
Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Y ahí hablaba Marieta con uno de sus alumnos que anda por acá. No tiene nada que ver lo que hace con lo que estudió, que fue el tema del agropecuario, pero bueno, Augusto se reconoce uno de los que vino a la escuela y se terminó quedando en Monte. Pero nosotros habíamos quedado en el tema de la salida, porque veo que los chicos jóvenes hoy piensan más en salir quizá que en estudiar y en todas esas cosas, ¿no? Que siempre hay que estudiar, ¿no? Por supuesto. Hay que estudiar. Toda la vida. Ya vamos a ahondar. Toda la vida. Sí, puedo comenzar un poquito más atrás, que fue, por ejemplo, mi niñez de bicicleta, de patines, que me encantaba. Vivir en Guido significaba que no tenía calle para patinar, pero vivía en una casa muy grande. Porque eran todas de tierra. Claro. Entonces eso lo sufría. Pero vivía en una casa muy grande y entonces... Tenía un corredor. Esos corredores los caminaba y después la bicicleta. Me encantaba atender el negocio Ramos Generales que tenía mi madre, que había sido mi abuelo. Me encantaba a los 11 años. Ah, sí. Y llevar los libros, porque era época de anotar en un cuaderno borrador y después pasarlo al libro general, que sí me permitían, ya a esa edad lo hacía, y comenzar a teclear con la máquina de escribir, y si podía era época del azúcar, de la hierba, todo suelto, sal. Claro, envasar, ¿no? A mí teníamos hasta hacer combustibles. Hacer el paquete nunca lo aprendí. No, hacer que es como una empanada, ¿no? Eso nunca lo aprendí. Vender combustibles, porque claro, se vendía suelto. Mi abuelo había sido el representante de la ESO y de la cerveza Quilmes. Bueno, a mí eso me fascinaba. Qué linda historia. Se vendía el querosene, como le decían antes, había que llevar, pero también se vendían los vinos sueltos, ¿no? Sí, por supuesto. Había gente que iba con una Juanito o una botella y compraba. Sí, eso y bueno, el azúcar, tenías la canillita para poder sacarlo. Y el azúcar suelta y el azúcar en terrones. El azúcar en terrones, exacto, que era de mayor precio que la que consumimos hoy, que el azúcar molida. No, fue una época hermosa para mí. Una época de mucha libertad, de estar muy observada, pero libre también. De jugar también a la pelota, me encantaba jugar a pelota. Sí, no fui tanto de muñecas, pero sí pelota, bicicleta. Había un galpón enorme y entonces mi papá me fabricó una pequeña paleta, porque yo no podía manejar la paleta grande, y ahí habré hecho horas de frontón. Ahí de ahí viene lo de Lucas. Quizás lo heredó de ahí, no lo sé. En esa época no había cancha de tenis ni en Guido, ni en Maipú, ni en Dolores, nada. O sea que tenía una cancha cerrada. Era para mí. Andar entre los fardos de pasto, bueno, todo esa historia de mi niñez. Ya cuando nos vamos a Maipú, porque mi papá dijo, no, una vez que se termine, no quería que yo fuera de pensión ni pupila. Claro. Regresamos a Maipú
y como te contaba, hice mi secundario en la escuela normal. Ya ahí, bueno, fueron otros tiempos, también de bicicleta, y a los 16 años, cuando él falleció, era la única que manejaba una motoneta. ¿Ah, sí? Tenía una Ciambretta 125. ¡Qué lindo! Y servía de traslado para mi madre y Claro, hasta mis tías, ¿no? porque tenía los 2 asientos con la manijita Sí, atrás. me que encantaba podía agarrar. y limpiar las bujías y arreglar y estar ¿En serio, metida, Marita? No me hubiese imaginado metida nunca. adentro del motor si podías, y eso siempre me gustó. Era peligrosa con esa rueda chiquita para andar en el barro, ¿vio? Y sí, bueno, yo andaba poco barro, andaba siempre en las calles pavimentadas, y yo digo pueblo chico, y como conocían mi historia, Sí. es decir, nunca me pararon, ¿no? Pero mirá el cuento que te puedo realizar. Sí. Yo deseaba llegar a los 18 años para tener el carnet, El registro. porque además aprendí a manejar, siempre me gustó manejar, en un Ford 40, que era de mi abuelo, con 2 o 3 almohadones para poder llegar, porque la altura siempre me jugó en contra. Y no era fácil Tenía manejar, palanca al volante. Claro. Y bueno, yo lo transportaba a mi abuelo, porque las hijas nunca aprendieron, así que era A yo. los 18. No, ya Antes. a los 16, 17 manejaba y lo llevaba al campo. Por eso deseaba llegar a los 18 para tener mi carnet. Sí. Lo primero que hice, el día que cumplí los 18 años, fui y me saqué la foto, bajé de la motoneta, así que los cabellos no estaban muy bien peinados, fui a la municipalidad. Claro, ¿qué me dijeron? No, primero tenés que sacar el documento. Ah, claro. Porque yo iba con mi cédula, yo lo que quería era... El documento no me importaba Carnet de tanto. conducir. Bueno, así que tuve que sacar el documento y después me dieron el carnet de conducir. Y tomaban prueba, aunque no hacía falta, ¿no? Pero bueno. No, ya me veían por el pueblo, Claro, me claro. veían por la ruta, es decir, pero andaba por la ruta 2. Pero claro, era otro Sí, sí. momento de la ruta 2 porque el campo estaba en General Guido. Claro, pero eran otros autos, ¿eh? Había que manejar un Ford 40, una Sí, dirección sí. pesada, un vehículo grande. Sí, pero fue- Para casi una niña, ¿no? Y después, bueno, ya ahí me fui a Balcarce con la historia de Balcarce, que fue también un aprendizaje, porque a nosotros nos pasaban a buscar los micros de INTA, y vos tenías que cumplir exactamente el Horario, horario, claro. Sí, sí. estar en la esquina donde pasaba el micro, porque si no te quedabas a 15 kilómetros, no era época de remises, Claro, no. no había dinero para tomar el taxi, así que no lo podías perder. Riguroso, y aparte en una época del año cuando se va a la escuela, que en la mayoría de la etapa hace frío. Mucho frío en Balcarce, mucho frío. Y bueno, no era época tampoco que en Balcarce tenías el alquiler del departamento. Claro. Eran habitaciones en esas casas grandes con una familia que sí, que te controlaba, que vivía. Nosotros generalmente almorzábamos en lo que se llamaba el casino, el restaurante donde iban los técnicos. Y ahí también podíamos compartir con ellos, con los ingenieros. Fue una época hermosa Balcarce, pero yo no dejé de venir un solo fin de semana a mi casa. Venía a estudiar a Maipú, pero venía. ¿Qué hacía? Como no había nada directo, de Balcarce, si estaba el colectivo que llevaba a los técnicos, si había un lugarcito, me prendía, porque además no me salía nada. Claro. Iba a Mar del Plata y de Mar del Plata me venía a Maipú. Por la ruta 2. Me venía por la ruta 2 o tren. En ese momento había mucho Claro, tren. Sí, el tren funcionaba bien. Sí, funcionaba bien. Así que tal vez un viaje Era- de 3 horas. Era de mucho pero- tiempo, claro. Pero venía a casa. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, con excepción si teníamos un final el lunes. Claro. Pero casi que tampoco nos quedábamos. Nos íbamos a casa de una compañera en Tantil. Yo creo que fueron contados los fines de semana que me quedé en Balcarce. Por eso te digo que Balcarce nunca me absorbió, nunca fue un imán para mí. Y lo que yo había preguntado antes de irnos a la pausa era el tema de la salida. Ya Abel estaba acá, en esa etapa de la adolescencia donde, bueno, en aquel momento se iba a los bailes, a la matiné. ¿Cómo era esa historia y cómo fue? Fuimos muy independientes los dos y nos respetamos totalmente. Yo nunca dejé de salir con mis amigas, nunca dejé de ser su novia, y yo estoy segura que Abel acá hizo lo mismo.
Seguro. Pero cada uno tuvo esa libertad. Y yo creo que en esa libertad tuvimos nuestra mayor unión y nuestro mayor amor, ¿no? Porque estás a prueba en forma permanente. Pero nunca dejé de salir. Que eso también es muy bueno, forma parte, ¿no es Sí. cierto?, de la vida, porque si se pierde esa etapa es como que No, quedó y del algo respeto trunco. y de la confianza. Nunca fuimos personas que estábamos pendientes uno del otro, sí pendientes de nuestras vidas, pero cada uno con esa libertad y sabiendo que el otro sabía cómo comportarse. ¿Le gustaba Abel ir a llegó bailar? acá, hizo teatro, hizo música. ¿Le gustaba ir a bailar, Marieta? Sí, me encantaba. ¿Sí? Sí, me encantaba. Bueno, y lo hicieron hasta mucho tiempo, bueno, hasta que empezaron a llegar los chicos, ¿no? Sí, siempre fuimos muy salidores aún con los chicos, porque como Abel tuvo una vida social muy importante. Y siempre, con la claro. música, entonces Seguro, sí, sí. donde podíamos llevábamos los chicos. Yo sí habré ido a acompañarlo y hacer las camitas con las sillas para que los nenes se durmiesen. Pero no, hasta último momento, hasta hace 12 años que lamentablemente él comenzó con su enfermedad, que tuvo que dejar eso, que yo lo que más, cuando pienso, lo que más me angustia es, yo digo, podía haber disfrutado de sus pianos y de sus hijos y nietos, ¿no? Pero bueno, Dios lo quiso así. Pero éramos muy vagonetas, muy de salir, muy de tomar el auto con los nenes chiquitos, y cuando ellos ya crecieron o cuando estuvieron en el secundario, fundamentalmente en la universidad, debemos haber ido a todos los cafés concert que existían en Buenos Aires. A veces Abel me llevaba a 2 espectáculos. Claro. Yo lo acompañé siempre, nunca tuve mucho oído. Sí, él me hizo gustar de la música. Claro, sí, sí. Y lo que sé, lo sé por él. Pero hemos salido muchísimo. Nunca bailó Abel, ¿eh? Un poquito. Bailaba así cuando éramos novios, poquito. Pero vio que Pero dicen él que, era el piano. Vio que dicen que el que toca nunca baila. Exactamente. Y es más o menos así. Sí, en la época de la juventud, Sí. hasta que nos casamos, después también, acá también fuimos, me acuerdo que era cuando estaba la segunda etapa de Caviró, yo la primera no la conocí, Claro, sí, sí. pero bueno, fuimos ahí, algunos bailes en San Miguel, pero a él lo atrapaba más donde había una orquesta. Tenemos nuestros grandes amigos en Cañuelas, que fueron también a través de la música, pero siempre salir mucho y salir todos en grupito. ¿Alguna vez compartí algún viaje con Abel en tren hasta Las Flores, allá por el 2000, que él iba a tocar con unos amigos, a ensayar con unos amigos? Sí. Qué pasión, ¿no? Abel llegó a tener ese conjunto con la gente de Las Flores 25 años, hasta que, bueno, Sí, ya sí. después tuvo que dejar de tocar. Pero bueno, y ahí siempre nos acompañamos. Si yo podía, nos acompañábamos. También nos respetábamos. Si yo no podía ir, él iba. Ha viajado muchísimo por la provincia de Buenos Aires. Abel tocó en el Tortoni muchas veces. Entonces, cuando pude, lo acompañé. Pero bueno, a veces situaciones de familia hacen que vos no lo puedas hacer. Y nuestra vida siempre fue muy unidos, ¿no? Muy de familia. Yo tuve un apoyo muy grande, vos te recordarás, de Alberto, el conejo. Sí. Bueno, la señora que vivía frente a la casa, éramos primos, pero una hermana más, que también la perdí muy joven. Sí, sí. Y por eso sigo con sus hijos, ¿no? Piquita es mi ahijada. Que quedaron pocos acá, ¿no? Creo que está Piquita sola. Porque ¿Y después... Alberto? Ah, y Alberto, claro. Bueno, ahí no se fue. Está que en La fue Pampa. mi compañero de colegio, sí, sí. Claro. Sí conozco toda esa historia. Y cuando, bueno, llegaron los chicos, ya más o menos hablamos, que hubo un cambio, que hubo que cerrar un negocio, pero siempre estaba el colegio. Es decir, era la familia del colegio, el colegio y la familia. Te lo puedo definir como lo dice Lucas, mi hijo mayor. Vos tenés 3 hijos. El primero es el colegio, claro, porque Claro.
porque me hago cargo de la llegó escuela antes, primero, aparte. después llegó él y después llegó Cristian, ¿no? Así que sí, en mi vida, en Monte, y yo te diría el 70% de mi vida, ha estado siempre relacionado al colegio. Bueno, con los chicos vivimos etapas hermosas, con el deporte. Claro, iba a apuntar a eso cuando hablábamos Lucas. de lo del tenis criollo, allá en el Sí, galpón, sí, sí. que por ahí heredó algo, y Lucas fue un gran tenista y que llegó Sí. bastante lejos y podía haber ido más allá, ¿no? Sí, Lucas fue muy, muy buen tenista y lo hizo hasta los 18 años. Y yo creo que ahí también comenzó a surgir su capacidad de ser docente. Y así después, bueno, hizo su carrera de profesor, pero en el tenis se distinguió. Cristian también fue muy deportista, lo sigue siendo hoy, le encanta jugar, pero más al fútbol. Claro. Él más de deportes en equipo. Pero hemos vivido intensamente con ellos. Lo de Lucas fue importante y en ese tipo de deportes tiene mucho que ver la familia, que de pronto no hace falta que sea una familia adinerada, pero sí que le ponga ganas, y ustedes le pusieron todo, porque a los chicos hay que llevarlos, hay que acompañarlos. Generalmente se juega poco en el pueblo o se juega en el comienzo, en el lugar de residencia, pero después se empieza a viajar y no es una cosa sencilla, ¿no? No, con Lucas viajamos muchísimo. Lucas, cuando ingresó a su primer año de secundario, fue seleccionado por el Tenis Club La Plata para jugar en los interclubes. Y bueno, yo todo el primer tiempo lo acompañaba porque tenía que entrenar allá, y después ya fue desplegando alas y se hizo de amigos y siguió jugando siempre. Después viajó mucho a Cañuelas, porque en Monte nunca hubo competencias para chicos jóvenes, Claro. chicos te diría, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Lucas jugó su primer campeonato a los 6 años en Monte, y después, bueno, tuvo algo natural, y era que ya no tenía para competir. Así comenzamos a viajar mucho a Buenos Aires, a los torneos nacionales, fue a los provinciales. Fue una muy linda época, pero también la familia atrás, porque teníamos que viajar, y sábados, domingos, se hace duro para quien no vive en capital cuando tiene ese tipo de deporte. Pero tenían una ventaja, ni Marieta trabajaba sábado y domingo, ni Abel trabajaba sábado y domingo. Exacto. Digo, en relación de dependencia. Después se trabajaba en la casa y en mil cosas, pero por lo menos tenían los fines de semana libres, Sí. que no los tenían porque había que salir con los chicos, Sí. por ejemplo, ¿no? Y quedaba la abuela con Cristian. Claro. Nosotros tenemos una parte de este mano a mano que es donde vemos fotos. Qué lindo es ver fotos, ¿no? Cómo se recuerda, ¿no? Y Seguramente se saca el polvo y aparecen los recuerdos. Marieta debe tener un baúl enorme con fotos, que esas tardes de lluvia, ¿no? Sirven para recordar, y por ahí hasta son algunos recuerdos nostálgicos, ¿no? Por supuesto, porque forman parte de la vida de uno. Claro. Ahí están las raíces. Ahí están, ¿ves? Ahí alguna foto. Esa es mi hermana. Ah, ¿sí? Esa es mi hermana, poquito tiempo antes de fallecer. Ahí tenía... Era 3 años menor que yo. Ajá. Muy joven, ¿eh? Muy joven. Sí, un golpe duro de la vida. Bueno, vamos por otra para seguir con el baúl de los recuerdos. Bueno, tenía que haber un colegio, ¿no? Tiene que haber un colegio, y bueno, eso es muy, muy lindo. Eso es un desfile de la Escuela Normal de Maipú, que yo, la verdad que para mí siempre fue un orgullo poder llevar la bandera de mi colegio. Y algo que es increíble, la persona que está a la derecha es mi hermana. Nunca competimos, pero éramos muy seguiditas. Yo ahí creo que le gané con por un centésimo. ¿Por la bandera? Sí, porque en ese momento en Maipú no se elegían los abanderados del último año, sino eran los abanderados de toda la escuela. Ah.
O sea que Entonces, tenía más por eso- peso todavía, porque era el mejor promedio de toda la escuela. Sí, el mejor promedio de toda la escuela y bueno, y tuve el placer, por eso me pareció muy interesante, porque como sigo en educación y siempre insisto con los chicos en estudiar y en los profesores en que colaboren, pero que también le digamos a los chicos hay que estudiar porque te abre puertas, porque yo lo viví, porque por eso conseguí la beca y te da placer. Hoy me apena muchísimo cuando hay alumnos que no estudian tanto para no destacarse, para no llevar la bandera, porque se tienen que levantar en un día patrio. Entonces me pareció interesante eso, porque lo que quiero para los demás es por lo que quise para mí. Yo tuve la dicha que, bueno, 2 de mis 3 hijas fueron a la bandera, hasta incluso como abanderada, y bueno, y la otra estuvo como escoltas, y siempre estuvieron ahí cerquita de la bandera, y no porque hayan sacado algo de mí, deben haber sacado de la madre, pero yo siempre también me gusta cuando alguien dice hay que estudiar, porque yo es un poco lo que le inculco a las mías. Digo, yo no tengo mucho para dejar, pero les voy a dejar lo más importante, que es el estudio, que les abre puertas y que les da la posibilidad de ser, ¿no? Sí, eso lo heredé de mis padres y fundamentalmente de mi papá. Mi papá fue maquinista de Ferrocarril Roca, época de los ingleses y después ya nacionales. Ahí lo tenés. Esa es la foto de mi papá, porque cuando uno llega grande a un pueblo, a veces los padres no son conocidos, los abuelos tampoco, no se sabe de qué familia provenimos. Sí. Ese fue mi papá, que falleció con 45 años. Iba a decir, ¿no? Porque parece un hombre mayor, porque en aquella época la gente parecía más grande de lo que realmente era. Hoy es todo al revés. Y ahí tendría 30 y pico, ¿no? 40. No, ya ahí estaba, fue una de las últimas fotos. Yo creo que estaría en los 44 años, sí. Una gran pérdida, se fue muy joven. Bueno. No, extraordinario, porque además un autodidacta, él llegó a ser, él era de la fraternidad y tengo una historia de todos ferroviarios. Sí. Mi abuelo fue ferroviario, mi papá también, por eso cuando escucho esa canción de ferroviario me llega mucho, ¿no? Sí. Tanto la sala de estudio en Mar del Plata lleva el nombre de mi abuelo y la de Maipú lleva el nombre de mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, eso es, sí, es valioso, ¿no? Sí. Quiere decir que no es gente que no pasó desapercibida, sino que dejó huella y fue, por sobre todas las cosas, buena gente. Y yo creo que fue él uno de los puntales para que nosotros estudiásemos. Nunca nos exigieron nada. Pero lo mismo que vos dijiste, yo les voy a dejar eso. Claro. Y bueno, pero mi mamá también, por supuesto, ella ayudaba, pero él fundamentalmente fue el que luchaba para que estudiásemos. Pero él no era una persona de estudio, o sea, no había tenido tantos estudios como le dio a ustedes, ¿no? No, porque eran otros momentos. Claro, y que quizá por eso él se esmeró en que ustedes tuvieran estudios, porque él no lo había podido tener, ¿no? Él luchó para eso, sí. Marieta, bueno, vamos a ver si nos quedaron algunas otras fotos, que bueno, que también, como decíamos, son parte de la vida. Bueno, ahí me tienen para que también sepan que alguna vez fui beba. Eso es. Esa fui yo siendo beba. Muy chiquita realmente. Ahí es cuando tomé la comunión, que la tomé en Maipú. Y esa comunión era como con un vestido como de novia. No, sí. Ahí yo creo que los padres siempre fue difícil, pero lo que luchaban para que tuviéramos esos vestidos extraordinarios, ¿no? Eso es un recuerdo de Balcarce, es la plaza de Balcarce. Y para mí la plaza de Balcarce tiene ese gran sinónimo de haber vivido ahí con sus plantas. Es una plaza muy grande, porque son 4 manzanas, y si la habremos recorrido cuando éramos estudiantes, ¿no? Cruzando de un lado hacia el otro. Sorprende la plaza ser tan grande, ¿no? Cuando los que yo cuando me tocó ir por primera vez no podía entender una plaza tan grande, darle la vuelta era tremendo, pero claro, dentro de esa plaza podía pasar de todo, digo, en buen sentido, porque daba lugar para un montón de cosas por tener casi 4 manzanas, pero ¿no? gracias a Dios siempre hubo, pero mucha seguridad, porque cuando uno estudia, camina por esos lugares a cualquier hora, ¿no?
Sí, sí. Jamás tuvimos ningún inconveniente en Balcarce, una sociedad extraordinaria. Sí, hoy mismo, a pesar de haber crecido mucho, tiene esa fisonomía de una ciudad tranquila, ¿no? Exacto. O como de un pueblo grande. Y quienes ¿no? lo viven te lo dicen. Yo tengo muchas compañeras que se instalaron y siguieron viviendo ahí, trabajando en el INTA, te lo dicen igual. Y algo que recuerdo, y siempre en nuestra escuela que tenemos muchos tilos, cuando llega la primavera... El aroma. El aroma, y ese aroma me recuerda a finales. ¿Ah, sí? Porque era época de terminar el año de finales, Claro. pero con esta sonrisa que la tengo, ¿no? Sí, Y sí. con muy lindos recuerdos. Yo digo lo que son los aromas, ¿no? Sí. A mí hay algunos aromas que me recuerdan a la infancia, a la casa de mis abuelos, que era así también. Si bien no era campo, pero estaba ahí del otro lado de la ruta, que para aquella época era como ir al campo. Y hay aromas de algunas plantas que a uno le recuerdan, ¿no? Te transportan. Lo transportan Exacto. a la infancia, ¿no? Sí. Y el tema de los tilos, claro, porque florece allá por el mes de octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y ya a partir de mes de septiembre, octubre, bueno, embarcarse un poquito más lejano porque hace más frío. Claro. Pero acá es tempranito. Marieta, bueno, que ya estamos casi en una hora, tenemos que meternos con el tema de la escuela. Cuando se fueron de la Nacional, bueno, ya estaba... Bueno, en el tema de la escuela yo te voy a decir que por ahí de pronto me podés invitar y estar acompañada con personas que siempre me tendieron la mano desde que llegué, porque este año la escuela cumple sus 50 años. Es que ya vamos a hacer algo relacionado con lo de la escuela, algún programa especial, porque 50 años no es poca cosa, Sí, ¿no? no, es toda una vida, estamos buscando sí desempolvar recuerdos. Yo digo, a partir de que yo me hice cargo, bueno, la verdad que recuerdo muchas cosas, épocas de mucho trabajo, pero generalmente lindos. Y tengo la dicha que mi mente no recuerda lo malo. Ajá. Si alguno me lo trae, pero si no, eso queda como en el borrón. Mente muy selectiva, sí, sí. Y me Selectiva de quedo con las lindas. cosas lindas, Ajá. ¿no? Pero sí, yo creo que, como hoy dijimos, mi vida en monte, además la familia primero, pero junto, en forma paralela, unida muy estrechamente, está la escuela. Y gracias a mi familia es como he podido avanzar en la escuela. Porque si uno no cuenta con el apoyo de la comprensión, en este caso de Abel, de los hijos, se te hace muy difícil. Y sin embargo, ellos estuvieron permanentemente a mi lado diciendo, adelante. Tuve pupilos, es decir, que estaba a la mañana, a la tarde, a la noche a veces Claro. en la escuela. Sí, sí. 100 pupilos. La escuela es hoy, desde hace muchos años, reconocida no solo en los alrededores, sino en la provincia de Buenos Aires como una de las educadoras más importantes en el tema de la agronomía, ¿no? Por eso es que vinieron, como yo le decía en la pausa, vinieron todos estos y muchos se quedaron, ¿no? Sí, cuando vos decís recordar, sí, esa época del ex Colegio Nacional, hasta con el aljibe. Sí, en el medio, sí, sí. Ahí tuve mis primeros alumnos, que eran muy poquitos, a veces no lo más selecto en un montón de cosas, Sí, claro. pero muy buenas personas, y de ahí salimos. Y si vos querés un poquito el recuerdo de esta época, teníamos unión con Capeleto. Sí. Yo, claro, veía el Colegio Nacional, ¿viste? Para mí era como gigantesco al lado de lo nuestro. Y fue cuando un día me dijo, no sé por qué me habrá dicho Petiza, me dice, Petiza, mira, te quiero decir... Era tan directo, ¿no? Era el mes de septiembre, que a partir del año próximo se tiene que ir. Porque yo voy a hacer en realidad lo que hoy es el salón de actos, él lo quería transformar en un gimnasio. Y después el tamaño no se lo permitió. Y ahí fue otra etapa importante en la escuela. Frente a la plaza, a la casa del doctor Márquez. Exacto. ¿no? Y ahí nos ayudó para que la gente nos pudiese reconocer. Porque ¿qué había en común? Ustedes usaban guardapolvo gris o nuestro gris. Las chicas blancas o nuestro Claro, blanco. era más de lo mismo, sí, sí. Y entonces siempre como que quedó oculto.
En aquella época, para recordar cosas del colegio, no teníamos ni portera. Y trabajé codo a codo siempre y sin nunca, jamás tener un problema con Pipina, con María Cristina Medos, con Pipina. Pipina abría la escuela. Nosotros la teníamos a Margarita en la Escuela Nacional, que la compartían un poco ustedes un también. Poquito, porque era mediodía. Bueno, teníamos ese grupito, ese grupete de chicos. Bueno, pero cuando fueron frente a la plaza, ahí ya empezaron a tener identidad propia. Ahí es donde tuvimos identidad propia y eso nos ayudó a crecer. Creo que el pueblo comenzó a reconocer que nuestros alumnos también tenían valor, más un valor adicional que era el del trabajo. Y si fuimos a lo de Márquez y estuvimos un año. Y en ese año es donde se levantó la escuela. Y también era generadora, como nosotros decimos, la laguna es con el turismo, la escuela nacional, la escuela agropecuaria, traía gente de afuera y había que ubicarlos en algún lado y había pensiones. Bueno, yo me acuerdo en lo de Angelita Carini, que había muchos chicos de la escuela agropecuaria, ¿no? Sí, la previa fue, trato de hacer muy cortito, porque es tan larga la historia de la escuela que lleva mucho tiempo, ¿no? Yo desde que me hice cargo, el colegio tenía nada más que 3 años, primero, segundo y tercer año agropecuario, y los chicos se recibían como expertos, pero después tenían que continuar sus estudios en otras escuelas, y para muchos padres era un problema desde lo económico, desde la distancia, porque se tenía que ir a estudiar a otro lado, muchos se fueron a Tandil, por ejemplo. Ahí comencé a luchar porque yo quería que me dieran los otros 3 años. Claro. Pero, claro, imagínate, en el 71 tuve que pasar el 72, 73, para que en el 74 me dijeron es posible. ¿Por qué? Cuando yo me hago cargo se compra el campo también. Claro. Entonces necesitábamos otra fuente de trabajo para que también el ministerio aceptase que tuviéramos los 6 años completos. Pero yo me hice cargo en el 71, como te comenté, y en el 72 dije, es necesario tener un lugar donde vivan alumnos que vienen de otros lugares. En el 72 lo comencé. ¿Sabes dónde? En el campo. En las viejas instalaciones que tenía el campo que habíamos comprado 9 meses antes. Ahí pusimos nuestro primer internado. Y trasladamos los chicos con una camioneta que nos prestó la municipalidad, con una Chevrolet vieja. Después, ya el colegio crece, alquilamos una casa en el monte, comienza a venir mucha gente de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, entre los cuales, como hoy dijiste, un exalumno que siempre, que nos ha unido mucho afecto desde siempre, y así llegaron quienes yo creo que contribuyeron también a levantar la escuela. Nos tenemos que ir a la pausa. Voy a ser un poco malo porque se lo tengo que decir porque por ahí lo comentaba en la calle. La escuela por ahí creció porque tenía o porque tiene el apellido de una familia importante, pero eso me lo comenta o me lo explica en un ratito tras la pausa Marieta. Enseguida volvemos. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad.
Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Y ahí en la pausa intercambian algunos recuerdos Marieta y Augusto. Y bueno, yo le decía, igual no nos vamos a escapar de aquella pregunta punzante, pero digo que yo también hacía rememoraba que los chicos de la escuela agropecuaria tenían un rato para andar en la calle, pero después tenían que volver a casa, entre comillas. Es decir, cuando empiezan a ser pupilos del colegio, la escuela también tiene que hacer un poco de madre y padre, porque a ver hasta qué hora salen, cómo vuelven, ¿no? Y hay que tener mucha responsabilidad. Era permanente lo que nosotros de alguna manera custodiábamos, ¿no? Para que esos chicos tuvieran esa libertad que yo creo que lo llevó en esa época de adolescente, monte más chico, que podían salir a tener tantos lindos recuerdos, porque cuando nos reunimos con ellos, aman la escuela y aman el pueblo. Y muchos, bueno, formaron su familia también, sí, claro, con la gente de acá. Sí, fueron épocas de muchísimo trabajo, sí, pero también de muy linda gente que nos acompañó y padres extraordinarios que nos apoyaron. Dejar a un chico de 13 años en una escuela, evidentemente era confiar mucho en nosotros. Creo que supimos responder a eso y por eso terminaban y se recibían en el monte. Muchos también extrañaban y tuvieron que regresar a sus hogares, pero llegamos a tener 100 pupilos, 100 varones. Después, con el cambio educativo, tuvimos varones y mujeres y después, lamentablemente, por un tema de costos y que la sociedad cambió, las exigencias son distintas, bueno, tuvimos que cerrarlo hace 5 años. Hace un par de años, dos tal vez, llevé a un señor de Monte hasta Bransen, y que un señor humilde, por lo que hablábamos, un hombre de trabajo, y se iba eufórico porque había conseguido que le aceptaran a su hijo en la escuela agropecuaria, porque él había oído hablar muy bien en la zona y le habían dicho que había que venir a esta escuela. Y el hombre me hizo entender como que a él le iba a costar mucho tener a su hijo estudiando acá y además en una pensión. Y se iba contento no solo porque había conseguido que le tomaran al hijo en la escuela, sino también creo que por recomendación de la escuela había conseguido una pensión y se había ido muy tranquilo porque había... Yo digo que es realmente muy pesado para el colegio, pero también para la familia, dejar un hijo a 60, 70, 100 kilómetros de su casa, con toda gente desconocida, y quizás por ahí algún chico que era la primera vez que salía de su casa, ¿no? No, tal cual. Por eso hoy también cuando nombraste a Angelita Carini, ¿sí? Angelita era una mamá postiza para un montón de chicos, y los mimaba y los retaba, y así debía ser. Sí. Y nosotros, bueno, tuvimos mucha gente excelente también trabajando en el internado, que así esas veces, como vos decís, de cumplir de mamá, de papá, porque a quien no tiene un dolorcito de panza o un dolor de oídos y son chicos. Pero la verdad que lo supimos llevar. ¿Viste? Yo creo que es la fuerza que te da la responsabilidad y las ganas de que todo pueda crecer.
Y lo más maravilloso que yo he tenido en la escuela es un grupo humano excelente, aún hoy, porque uno puede estar al frente de algo, pero si vos no podés trabajar con una comunidad donde todos unamos nuestras manos, tipo una cadena, es imposible llevar a cabo la tarea que tenemos como educadores y llevar adelante una institución. Marieta, ¿pusieron plata los soldati y hicieron falta la cosa? Como le preguntaría a cualquier vecina, ¿no? Mira, yo te agradezco esa pregunta, porque yo te voy a decir cómo se origina esto. En realidad, un grupo de muchachos muy jóvenes, primos en realidad, porque el primer presidente de la sociedad civil, que fue Ángel Estrada, y él unió a sus primos, como es Santiago Soldati, Alejandro, fue Francisco en su momento, sus dos hermanas, pero también hubo gente de monte a la cual unieron, como Gloria Hogan, Marta Guarzoni, Bonel, en ese momento que estaba en la cooperativa eléctrica, el padre Parodi. Se unieron y pensaron en poder dar al pueblo una escuela agropecuaria, pensando fundamentalmente en los chicos que egresaban de las escuelas rurales. Claro. Si se puso dinero, yo te digo no, se pusieron ganas de trabajar. Esos 3 primeros años en los cuales yo no estuve, que me ha contado Gloria, que siempre ha sido mi mano derecha, porque Marta también, pero Marta por su actividad mucho tiempo no estuvo en monte, en cambio Gloria sí, entonces siempre. Es de un accionar diario, te diría, con Gloria, ¿no? Codo a codo. Y fue trabajar sin dinero, fue trabajar buscando, peleando, como también hoy es. Nosotros nos pasamos haciendo proyectos. Entonces, mucho de lo que tenemos en el campo se ha logrado a través de crédito fiscal, a través de empresas que nosotros buscamos. La familia Soldati nos ayuda, la familia Soldati apoya también económicamente en muchas cosas, pero la gente considera que nosotros tenemos un bolsillo de payaso, y no es así. ¿Qué nos enseñaron? Nos enseñaron a que nos tenemos que administrar. Autofinanciar. Y autofinanciar, exactamente. Entonces, por eso es la producción, por eso nos movemos para la producción, por eso queremos crecer, pero no es que estamos dependiendo de ellos. Lo que yo sí valoro en toda la sociedad civil es que siempre estuvieron a mi lado cuando les llevaba alguna perspectiva de crecimiento. Hoy yo te dije, teníamos 3 años, después que hicimos 6. Me dieron todo el apoyo y siempre estuvieron al lado mío. Después dijimos, ¿y por qué no un bachillerato en ciencias naturales? Y ahí fuimos, el apoyo de ellos. Que ellos movieran gente, no, te digo que éramos nosotros, porque si habremos ido con Pipina, habremos viajado las 2 a Buenos Aires y teníamos suerte y nos llegó a atender hasta el director de lo que era la SNEP en su momento. Por eso que fue una pelea... Como un político, gestión. Gestión y gestión. Después, si habremos ido hasta ofrecernos al Ministerio de Educación, y ¿sabes qué pasaba en ese momento? Para pasar de privado a oficial. Claro. Y no querían. Por eso somos privados, ¿eh? Claro. No porque dijimos, uy, esto tiene que ser privado. No, para nada. Ahora ya tenemos una identidad. Después surgió, ¿por qué no la primaria? Cuando vino la ley federal. Claro. ¿Por qué no la primaria? Y estamos articulados con 17 escuelas rurales. Muchas escuelitas que hoy no existen. Claro. Y después fueron los padres los que nos pidieron el jardín. Entonces, la familia Soldati siempre ayudó. La escuela lleva el nombre de la mamá, porque cuando se comienzan a hacer las instalaciones, fallece la mamá. Y entonces, bueno, evidentemente ahí sí hubo un aporte económico importantísimo y se consideró que era el momento de poner el nombre Elvira Laínez de Soldati. Siempre tuvieron sueños grandes. Dice que hay que soñar en grande, ¿no? Por supuesto. Para hacerlos grandes, y si no salen los grandes, para
por lo menos poder llevar a cabo los pequeños. Pero comprar un campo no es poca cosa, ¿no? Bueno, el campo, cuando se compró, fue porque ahí hubo mucho trabajo de Tomás Estrada. Y fue a través de una donación de la Comisión Hípica. Él logró el dinero para el campo. Por eso a veces cuando dicen, bueno, esto me permite aclarar, ¿no? Bueno. Que en esa unión de todo el trabajo y de ellos, y hay que pensar que tenían 25 años. Y ya la visión que tuvieron. Eso fue el campo. Ahora, ¿qué pasó con el campo? El campo venía pelado. Era el campo donde quizá sea familiar tuyo, Carlitos Gaviño. Sí, sí. Nosotros le compramos el campo a Carlos Gaviño y estaba viviendo ahí un señor Espíndola. Claro. Con todas esas casitas separadas que eran comunes en el campo. Y bueno, y fue comenzar a luchar y a poner todo, porque primero fueron cedidos 3 locales. Don Amadeo Guarzoni cedió mucho tiempo parte de su quinta para que ahí se hicieran las primeras prácticas de la escuela. Y después el doctor Bernardes también, donde creo que estaban las colmenas. Yo ya cuando me hago cargo, como el colegio se compra a los 2 meses de estar yo en la escuela, lo que queda para atrás es como que me cuesta un poco más rememorar. Y te digo sinceramente que me llevaron a ver muchos campos. Sí. Y a pesar de mi corta experiencia como ingeniera, decidí por eso y fue un lindo lugar. Carlos es el papá de Marta, que fue directora de la Escuela de Hermanas, claro. y de María José, que es abogada, y que también, ayudó en algo, ¿no? Porque entiendo, Carlos no era de vender lo suyo, ¿no? Así que habrán tenido que también trabajar bastante para poder comprar, ¿no? Y cuando llegamos, eso era bastante páramo, porque salvo esas casitas que yo te digo, no había nada. Todo lo que tiene hoy plantado la escuela fue una conquista de todos trabajando, porque no solamente de la sociedad civil, sino de todos los docentes. Hubo muchos docentes que trabajaron durante mucho tiempo ad honorem, mucho tiempo para hacer posible que la escuela funcionase. Tuvieron siempre alguien a cargo ahí, un casero, una familia, ¿no? Fue Espíndola hasta que se jubiló y después ya seguimos con otras familias. Sí, sí. Y también, lógicamente, aquello se tiró y se hicieron aulas nuevas, construcciones que hoy cuando vienen los primeros alumnos dan una vuelta por allí, les parece increíble. Bueno, pensemos que cuando ellos iban a lo de don Amadeo Guarzoni iban con la pala al hombro, ¿no? Claro. Así se comenzó la escuela agropecuaria. Hoy lo que producen allí, lo que venden los chicos en la calle, forma parte de la economía de la escuela, o es simplemente para enseñarles a los chicos de producir y vender lo que producen. No, se une lo pedagógico con lo económico. Lo que pasa es que hay lo que se llama entornos formativos o sectores que no te rinden tanto económicamente, pero sí lo necesitas desde el punto de vista pedagógico. Y hay otros que su producción mueve más dinero y eso se traduce en generar mantenimiento, principalmente para otros sectores, ¿no? Una escuela agropecuaria es una escuela muy cara. Pensemos en principio que no se puede cerrar nunca. Claro. Tenemos seres vivos. Seguro. Eso es el primer indicio. Segundo, sí. Que vos tenés que estar jugando con la economía en forma permanente para enseñarle al alumno a que no tiene que perder. Sí. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que demostrar. Marieta, yo te puedo hacer una aclaración. Mira, hay algo muy importante que vos dijiste hoy que de pronto, como el caso de Augusto, que tomó otros caminos. Lo que tiene la enseñanza agropecuaria, que es algo muy importante, porque la base es la de un bachillerato. Y a eso se le unen todas las materias. Pero hay algo muy importante
que a mí me lo enseñaron los salesianos. El padre Melita, que fue mucho tiempo el director del Colegio Uribe, cuando nosotros éramos nada, ellos lo veían monstruo, me venía a visitar y me decía, vos seguís luchando, vos seguís adelante, vos seguís adelante. Y me dijo algo, mira, una de las cosas más importantes que tiene una escuela agropecuaria es que forma buena gente. Después no importa, las vocaciones van surgiendo, los caminos se van abriendo, son un abanico, pero forma buena gente. Y eso hace ruido, ¿no? Hace ruido y es lo que yo deseo y pretendo seguir en esa formación, en la formación de la persona, lo humano, que no quede afuera. Marieta, ¿es cara la escuela agropecuaria? Digo, ¿a ustedes les resulta caro mantenerla? ¿Tienen subsidio del Estado o por ser privado no? Sí, nosotros en secundario y en primaria tenemos el 100% y en el jardín tenemos el 80% solamente. Pero la cuota de los chicos, ¿hacia dónde va? Con la cuota de los chicos se pagan muchos sueldos, todo lo administrativo, se pagan todos los sueldos de lo que hace a la ordenanza, a la limpieza, a la administración, más todo lo que es mantenimiento. Entonces, nunca te alcanza. Marieta, y hablando del tema de la cuota, no digo que me diga números, pero digo, para un padre, un humilde trabajador, es difícil mandar su hijo a la agropecuaria. ¿El colegio contempla alguna beca, alguna ayuda para quien realmente no puede o tiene más de uno en el colegio, más de un hijo en el colegio? Sí, nosotros tenemos un plan para cuando tiene más de un chico, más de un alumno o más de un hijo en la escuela. No es caro, no es caro, el valor lo dispone la DIGEP, no es un valor que lo disponga la escuela, sí. Sino es lo que está autorizado. Y tenemos muchas becas, beca, media beca, principalmente cuando el papá se acerca y verdaderamente el motivo es eso, porque como en todos lados, el que lo necesita y el que no lo necesita, claro, y lo solicita, seguro. ¿No? Pero ustedes, y además, en 47 años hay un ojo avisor que puede decir... Y hemos tenido muchos chicos, muchos chicos que siendo pupilos han sido becados, y también el colegio ha becado a quienes hoy son universitarios en distintas carreras. Y también hemos logrado que fundaciones bequen a los alumnos. Por ejemplo, hay una fundación que está becando alumnos que están en este momento cursando en esta escuela. Hay un productor que es un alma generosa, que todos los días nos dona 200 litros de leche y nosotros le damos el valor agregado y eso yo lo transformo en lo que son valores de beca. Marieta, lo ha tenido que manejar con mano dura, porque yo decía hace un rato, los chicos le tuvieron mucho respeto, que no es miedo, pero respeto, pero ha tenido que ser también en muchos casos blanda para algunas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. La dureza, lo importante es que después reconocen a través del tiempo el hecho de que ese rigor se puso y era porque uno los aprecia. Hace poco, te doy el detalle nada más como a modo de anécdota, yo estaba trabajando, hacía calor, así que puerta abierta, y de pronto como una sombra veo, ¿no? Tomándose del marco de la puerta, me dice, ¿a quién no sabe quién soy yo? Un hombre ya grande, gracias a Dios me acordé de nombre, apellido, y me dice, vengo a agradecerle, venía a presentarme a sus señores y a sus hijas porque vive en el sur, y mira lo que me dijo, yo amo estas paredes y agradezco lo que hicieron de mí, era un vago extraordinario. Entonces, eso te reconforta. Claro. Entonces, por momentos tenés que ceder, por momentos tenés que ser firme, pero como te ocurre en la formación de los hijos también. Entonces, si cedemos, es como que las cosas se nos escapan de las manos. Siempre lo que me ha gustado es ser bastante estricta, pero siempre explicar por qué. Aún hoy. No el no por no,
Claro. Si no, no. Uno con y te argumento. estoy diciendo por qué. Claro, sí, sí. Marieta, nos queda poco tiempo y como siempre digo, cuando la charla es enriquecedora, uno lamentablemente se le vuela el tiempo y, valga la redundancia, lamenta que pase tan rápido. Pero fueron 90 minutos. Pasaron muchas cosas en el colegio en 47 años, en 47 de su vida y en 50 que va a cumplir el colegio. ¿Le quedan todavía metas a Marieta? ¿Le quedan todavía metas a las autoridades del colegio? ¿Hay más para la escuela agropecuaria? Sí, por eso estamos. ¿Sí? Cuando uno quiere algo, no te pesa. Y yo creo que siempre hay cosas para mejorar. Tal vez no para crecer, ni en cantidad de alumnos, ni en carreras que me lo han propuesto, como carreras universitarias o terciarias, pero sí siempre tenemos para mejorar. Nosotros tenemos un lema y que es que pertenecemos a lo que es la mejora continua. Estamos embarcados, somos la única escuela en toda la zona que aplicamos las normas ISO, que son a nivel internacional. Eso ha sido muy exigente para nosotros, pero nos ha ordenado. Y yo creo que siempre como en la vida hay para aprender, siempre en la escuela tenés para seguir creciendo. Entonces, por eso es que yo me siento bien, porque uno va tras los proyectos. Hoy se llama tecnología aplicada al agro. Estamos trabajando en escuelas de red de aprendizaje, todas las agrotécnicas juntas. Es decir, siempre tenés para dar más. Entonces, mientras que Dios nos ayude, que nos dé vida y nuestra cabecita funcione, tenemos que mirar hacia adelante y, por supuesto, que se van formando los sucesores. ¿Y Marieta se queda hasta que...? No, llegará el momento en que, bueno, tengo que decir, muchas veces lo pienso, sé que tendré que en algún momento dejar el cargo de la directora de secundario para transformarme en la directora general, que un poco lo hago, pero disponer de más tiempo. Como no me pesa, al contrario, es muy difícil emularte con un artista, pero siempre uno escucha que tienen muchos años, casi no pueden caminar, pero los ponen en el escenario y se transforman. Yo llego a la escuela y me transformo. Marieta, ahí en esa cámara que es la suya, la que tiene ahí de frente, están quizás alumnos de ahora, de antes, padres de antes y de ahora, y por sobre todas las cosas está su gran pilar, que es su familia ahí detrás, así que el minuto que queda es para usted. Simplemente agradecerles a los que fueron los primeros alumnos, porque siempre se los digo, gracias a Dios, cuando los cruzo les digo gracias a ustedes la escuela se formó, porque confiaron, porque creyeron, cuando era tan duro, tan difícil que uno no tenía alumnos. Gracias a los alumnos y a los padres de hoy, porque sigo diciendo que tenemos una escuela hermosa, una escuela que aún se puede hablar con los padres, se puede hablar con los chicos, y eso creo que es algo fantástico. Y a mi familia, porque me apoyaron siempre y me siguen apoyando, tratando de salvar todos los obstáculos. Uno se extraña, pero también ellos saben que lo que hago me ayuda y me hace feliz, como me hace feliz vivir junto a ellos. Si bien el Día de la Mujer es por un hecho trágico que se vivió hace muchos años con mujeres, alguien decidió homenajearlas en este día, así que gracias por este rato, por ser tan mujer, por ser madre, por ser profesora, y bueno, y por haberle dado tanto a esta, que no es su ciudad, pero por haberle dado tanto a nuestro San Miguel del Monte, a tanto chico, a tanta familia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también gracias a Monte porque me abrió las puertas. Yo digo, fui un paracaídas que llegué y me siento parte de Monte. Y prácticamente no nos despedimos porque ahora lo hablamos con Augusto de ese programa especial con los 50 años de la escuela. Perfecto, ¿sí? Cuando quieran. Ahí está. Bueno, como siempre, a mí me sirvió, me encantó este mano a mano.
aprendí muchas cosas, conocí muchas cosas de Marieta. Espero que a usted también le haya gustado. Bueno, lo puede volver a ver si quiere, si se perdió parte, el viernes a las 19 horas, lo propio el sábado a la misma hora. Y el próximo miércoles estamos aquí con otro Mano a Mano. Gracias por haber estado de aquel lado.